Muy bien, el tema es el momento de una fuerza con respecto a un punto. Un cuerpo rígido se entiende que es un cuerpo que no se dobla. ¿Sí? Es un cuerpo que puede ser grande y entonces podemos aplicarle una fuerza sin que se doble. Mientras más lejos apliquemos esa fuerza, el momento será mayor. ¿Qué es el momento? Se define como la tendencia a la rotación. ¿Sí? Si ustedes aplican una fuerza a una barra, mientras más lejos apliquen la fuerza del origen de la barra, la rotación que la van a dar va a ser cada vez mayor. La tendencia a la rotación. A veces el cuerpo es tan grande y la fuerza es muy pequeña que no alcanza a girar. Por eso se define como una tendencia a rotación. Y se utiliza esta notación algebraica vectorial donde el momento es el producto vectorial de R cruz F. Se acomodan los tres vectores unitarios y luego las tres componentes de R y las tres componentes del vector fuerza. Y la manera de desarrollarlo es la siguiente. Observen la primera parte, aquí donde está la I. Si ustedes eliminan el renglón donde está la I y la columna donde está, les quedarían estos cuatro componentes. Esta RY multiplica en diagonal a esta FZ. Es lo que está aquí indicado. Menos esta RZ multiplica en diagonal a esta FY. Y todo esto me da como resultado que se va a multiplicar por el vector unitario Y. En el caso de J, eliminen su renglón y eliminen su columna. Les van a quedar Rx, Fx, Rz y Fz. En este caso, para que tenga aquí un signo positivo, vamos a agarrar estos dos y los ponemos de este lado. Entonces me quedaría Rz multiplica a Fx menos Rx multiplicaría a Fz. Esta es el único donde al quitar las filas y la columna, tenemos que mover estos dos, Rx y Fx, del lado derecho, para que puedan multiplicar en diagonal menos la otra diagonal. Es decir, así como lo estoy aquí desarrollando. Ahora para acá, elimino su renglón, elimino su columna y me quedan estas cuatro componentes. Que no hay problema, se multiplican en diagonal. Rx multiplica Fy, aquí está, menos esta otra diagonal. Ry multiplica a Fx. Esta es la fórmula que vamos a seguir para un producto vectorial. Es Profe, no en el segundo. Muy bien. El momento de una fuerza se expresa en newtons por metro en el sistema internacional o libras por pie en el sistema inglés, también libras pulgada. Y aquí está la definición del momento. Se puede definir como la tendencia a producir un cambio en el movimiento de rotación. La palabra tendencia significa que no necesariamente va a girar. Si ustedes aplican una fuerza a un cuerpo rígido, por ejemplo, lo estoy sosteniendo esto el lapicero de la punta, si le aplico una fuerza aquí mismo, no lo voy a hacer girar. Lo voy a hacer girar si aplico la fuerza a una distancia del punto de origen. Por ejemplo, si le aplico una fuerza aquí, el lapicero gira. Ese es el momento. Pero si me alejo, si le aplico la fuerza aquí, veo que es más fácil.
De hecho, la fuerza es menor. Entre más lejos lo haga, es más fácil que yo lo haga. Es lo mismo que pasa con las puertas. Entre más lejos de donde están las bisagras cierran la puerta, será más fácil poder cerrarla, abrirla. Muy bien, matemáticamente, bueno, aquí dice, si se aplica una misma fuerza a distancias cada vez más lejanas del origen, será cada vez más fácil que gire. Tenemos un concepto que se llama el brazo de palanca, el cual se define como la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, este rojo, vamos a pensar que es una varilla, algo donde se le aplica una fuerza. Pero observen que la fuerza que se le aplica no es perpendicular. ¿Sí? Hay un ángulo aquí. Entonces, si ustedes sacan el brazo de palanca, ese brazo de palanca es la distancia perpendicular desde la línea de acción al eje de rotación. Aquí el eje de rotación es este. Sí, es este. Entonces, la distancia perpendicular sería estas líneas que están aquí. Es decir, basta con multiplicar las dos magnitudes, la magnitud de R, la magnitud de F y el seno del ángulo entre los dos. De esa manera podrán sacar el brazo de palanca. ¿De acuerdo? Será el momento del brazo de palanca. El brazo de palanca sería R por el seno de teta, que sería esta línea. Observen que ahora sí ya son perpendiculares. Aquí ya son perpendiculares. Si la fuerza tiende a producir una rotación contraria al movimiento de las manecillas del reloj, el momento de torsión resultante será considerado positivo. Chequen esto. Si es el movimiento contrario al de las manecillas del reloj, será positivo. Si lleva el sentido de las manecillas del reloj, será negativo. Chéquense esa notación. Entonces, si el giro es siguiendo las manecillas del reloj, negativo. Muy bien. Tenemos entonces aquí el dibujo, precisamente el momento en esta dirección de las manecillas será positivo. En este otro será negativo. Muy bien. En esta varilla, chequen esta fuerza. Va a hacer que gire en dirección contraria al de las manecillas del reloj, suponiendo que lo están sosteniendo de aquí. Y en esta otra lo están haciendo girar hacia acá, ¿verdad? Positivo. Muy bien. Entonces el momento debe ser perpendicular al plano. Quiere decir que hablando vectorialmente, el momento viene a ser el eje en el que va a girar. Y ese eje debe ser perpendicular tanto a la fuerza como al vector posición. Por eso la notación vectorial. Y la magnitud se obtiene simplemente haciendo esto. R, que es la magnitud del vector R, por la magnitud del vector F, por el seno de teta. Teta es el ángulo entre los dos vectores. Si ustedes dibujan los dos vectores y logran sacar el ángulo entre los dos, podrían sacar la magnitud. Si el ángulo es de 90 grados, sería simplemente fuerza por distancia. Este es el caso más sencillo cuando son perpendiculares la R y la F. Si son perpendiculares, lo más sencillo será fuerza por distancia. Este es el caso más fácil porque el ángulo del seno de 90 grados es 1. Entonces, fuerza por distancia. En este caso, la distancia la D representa la distancia perpendicular del origen hasta la línea de acción de F. Entonces, es el caso más sencillo.
Volviendo a la notación vectorial, entonces el vector F tiene sus componentes X, Y, Z, el vector R tiene sus componentes X, Y, Z, y se acomodan en la determinante, y esto nos va a dar el resultado. Muy bien. Entonces aquí tengo 3 ejercicios que van a ser los que corresponderán a la tarea número 2. No, número 3, tarea 3. Vamos a analizarlos. Sí, aquí está el primero de ellos, que es el de una fuerza vertical de 100 libras. Aquí está el primero. Se aplica en el extremo de una palanca. Aquí está la palanca. Aquí está la fuerza en color naranja. 100 libras. Aquí se ve su magnitud. Entonces se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el origen. Aquí está el origen, ¿sale? Aquí está. Determinar el momento de la fuerza de 100 libras con respecto al origen. Muy bien, vamos a hacerlo. En este caso, el momento va a ser el producto de R cruz F. ¿Quién es R y quién es F? ¿Cómo saqué estos datos? Bien, vamos aquí a identificar. Aquí está el origen. Observen que aquí está dibujado el momento. ¿Están de acuerdo que la palanca va a girar? Es en la dirección de las manecillas del reloj si aplicamos la fuerza hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces aquí pueden ver que dice 24 pulgadas. Desde el origen al punto de aplicación hay 24 pulgadas. Pero chequen que la fuerza que se aplica no es perpendicular. Si fuera perpendicular sería bien fácil calcularla, porque nada más sería 24 por 100, nada más. El asunto es que no es perpendicular. Hay un ángulo de 60 grados entre los dos vectores. Aquí está el dibujo. Entonces el vector distancia va a lo largo de la palanca. El vector fuerza va hacia abajo. Así que la componente X se calcula como 24 por el coseno de 60 grados. Esto es un triángulo rectángulo donde la componente horizontal se obtiene al multiplicar la magnitud 24 por el coseno de 60 grados. ¿Pueden verificar que el resultado es 12? ¿Está bien? Háganme la operación, por favor. 24 por coseno de 60. 12, profe. Está correcto, ¿verdad? Aquí dice 12 pulgadas. Muy bien. En la componente X. Aquí estamos en un plano XY. La otra componente se obtiene al multiplicar la magnitud 24 por el seno de 60 grados. En este caso, así es como se obtiene, utilizando la definición del seno, la componente vertical de esta fuerza. ¿Me pueden verificar que 24 por seno de 60 grados es 20.78? ¿Es correcto, profe? Sí, profe. Correcto, ¿verdad? Muy bien. No tiene componente Z porque no está en el espacio esto. Está graficado en un plano, por eso ya no puse Z. Ahora, el producto cruz con el vector fuerza. El vector fuerza va hacia abajo. Ustedes saben que si yo dibujo aquí el plano cartesiano, este vector va a quedar dibujado a lo largo del eje Y negativo. Por eso le puse menos 100.
porque va hacia abajo del vector, del eje Y. ¿Queda entendido? Sí. Muy bien. Y entonces me queda este producto, mismo que acomodo en la fórmula. Aquí lo acomodé. Nada más que lo que no acomodé, lo que no puse, fueron la forma de desarrollarlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo esto. Primero, les dije, quitamos el renglón de la I y la columna. Y nos queda 20, me queda 20 punto 78, 20.78461 por 0, y luego menos, en la otra diagonal es 0 por menos 100, ¿verdad? Todo esto va a ir multiplicado por la I. Pero como veo que aparecen muchos ceros aquí, entonces pues, todo esto se va a hacer 0. ¿De acuerdo? Pero como quiera les puse la manera de desarrollar. Ahora, la otra componente, la de J. La de J. Voy a quitar el renglón y la columna de J. Y entonces me va a quedar si lo hago como yo se los mostré, 0, quito estos dos, el 12 y el 0, y los pongo acá. De esa manera el 0 multiplica el 0, el 0 multiplica el 0, y luego menos, como los pasé para acá, el 12 multiplica el 0 también. Entonces aquí sería 0 por 2. Muy bien. A lo mejor es más sencillo como el compañero lo mencionaba. Si quitan este renglón y esta columna, les queda 12. No tengo 12. Y sería 7.78. De acá. Entonces, a excepción de este 12 por menos 100, que me da menos 1200 en K. ¿Listo? ¿Sí se entendió? Ya lo terminamos. Hola, Fernando, ¿qué onda contigo? Listo, ¿comentarios de este ejercicio? ¿Sí le entendieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahí está este ejercicio. Son 3 ejercicios los de la semana 3. Este es el primero. Sí, es el primero. Muy bien. Entonces me dicen cuándo ya. Para ver el siguiente. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Muy bien, ahí está, ¿verdad?
Aquí se me fue esto. Listo, ahí está. Entonces, este es el momento sobre la palanca. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio es sobre una ménsula que se ve aquí en la imagen. Dice, una fuerza de 800 newtons actúa sobre la ménsula como se muestra. Determinar el momento de la fuerza con respecto a B. Muy bien, entonces aquí está el dibujo, aquí se ve la ménsula, aquí se ven unas dimensiones incluso. Entonces aquí tenemos este cuerpo rígido, este soporte, ¿sí?, metálico, y sobre él se aplica una fuerza de 800 newtons. Obviamente se ve el ángulo, 60 grados, se ve el ángulo. Entonces vamos a calcular el momento. Para eso recuerden que sería el producto vectorial de R cruz F. ¿De acuerdo? Ahí se calcula el producto vectorial. R cruz F. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, no estoy viendo que no tengo nadie en sala de espera, ¿verdad? Perfecto, entonces aquí pues vamos a colocar las dimensiones para R. ¿Sí? Las dimensiones para R serían el vector R. Voy a aprovechar el dibujo que ya lo tengo aquí. Sería 200. Aquí hacia acá es 200. Si yo lo veo como eje X, este punto, el punto A, ¿qué coordenadas tendría, verdad? En este caso, el punto B es mi origen. Así que este punto yo veo que tiene coordenadas menos 200,160. Nada más que está en milímetros. Así que para pasarlo a metros, ¿están de acuerdo que este es punto 2? Y como va en la dirección negativa del eje X, observen, es menos punto 2. Es menos punto 2. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí, profe. Es menos punto 2. Correcto. Y hacia arriba es punto 16. Entonces no son más que las coordenadas del punto A. No tiene componente Z. Y para la fuerza, multiplico 800 por el coseno de 60 grados, que va a ser la componente X, y 800 por el seno de 60 grados. Aquí todavía no he hecho las operaciones. Aquí todavía no. Y si este problema lo hago de la misma manera como el anterior, siguiendo la misma secuencia, me doy cuenta de que los ceros que están aquí van a eliminarme la mayor parte de las operaciones. Nada más me va a quedar esta. Esta. Así que aquí me quedaría. Quiere decir que esto va a girar alrededor del eje Z, donde el eje Z está representado por el vector unitario K. Entonces, como hay ceros aquí, como hace rato me di cuenta, se cancelan las componentes de la X, de las componentes de la Y, nada más me queda el de la K. El de la K sería, si me hacen el favor de multiplicar, sería nada más, sería multiplicar
Menos punto 2 por 800 por el seno de 60 grados. Bien, esto es en K. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? Da menos 138.5640. Es lo que está aquí en sus pantallas, ¿cierto? Es este número. ¿Correcto? Ahora, si quito el renglón donde está la K y la columna, me quedan estos 4 valores. Entonces ya hicimos esta diagonal. Ahora sigue el desarrollo de la otra diagonal. En la otra diagonal tengo punto 16, 0.16, que multiplica a 800 por el coseno de 60 grados. De 60 grados. Listo. Si no me equivoco, esto les tiene que dar menos 64. ¿Es correcto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, el resultado, como los dos son negativos, me da menos 202. Quiere decir que esto va a girar alrededor del eje Z. Bueno, no va a girar, pero la tendencia sería, si esto pudiera girar, en la dirección de las manecillas del reloj, por el signo negativo que está aquí. Listo, ya hicimos el número 2.